Hay series que hablan de guerra y hay series que hablan de lo que la guerra hace dentro de una casa. Días de ceniza, disponible en Movistar Plus, no construye la tensión a base de bombas ni explosiones, sino del silencio, la sospecha y la culpa. Porque cuando la sociedad está polarizada, el amor deja de ser privado. Y esto es lo que esta serie disecciona con una precisión bastante incómoda. Yo soy Miguel Romero, esto es Cultura Seriéfila y hoy te recomiendo Días de ceniza, una historia de amor en medio del conflicto entre católicos y protestantes que cuenta mucho más de lo que parece. ¡Vamos allá! Días de ceniza, Trespasses en su título original, adapta una novela de Louis Kennedy que nos sitúa en un pueblecito muy cerquita de Belfast en la década de los 70, que era el momento más áspero de los Troubles, que se venía a llamar. La serie nos plantea una ambientación opresiva en el que las barreras entre vecinos, amigos y familia se han vuelto físicas, además de ideológicas. Alambres de espinos, muros entre barrios, controles policiales, abuso de autoridad, adoctrinamiento, una polarización casi insoportable para cualquiera que quisiera llevar una vida medio normal. La protagonista es Kushla, una maestra que vive con su madre, viuda y alcohólica, y que en sus ratos libres ayuda a su hermano en el bar familiar. Su vida cambia cuando inicia la relación con un abogado protestante, casado y mayor que ella. La fascinación entre ambos va más allá de lo físico y se convierte en algo también una especie de atracción intelectual. Ambos son inteligentes e íntegros a pesar de estar a los dos lados del conflicto. Lo que podría ser un romance clandestino se convierte en una amenaza real, sobre todo en una sociedad donde todo está vigilado. Los vecinos, los compañeros de trabajo o cualquiera que pase por ahí puede detonar sus vidas. La serie no construye el conflicto desde la acción armada, sino desde la exposición social. El papel de Kushla está interpretado por Lola Pettigrew, que sostiene la serie con una interpretación muy comedida, casi interiorizada. Los que hemos visto No digas nada sabíamos que era una actriz formidable, pero aquí se consagra del todo. Frente a ella, el abogado Michael está interpretado por Tom Cullen, un personaje ambiguo que juega entre la protección y el riesgo. Un abogado que se juega al tipo defendiendo a gente del IRA si considera que la causa es justa. Mientras que la madre de Kushla está interpretado por Gillian Anderson, quizá el rostro más conocido de toda la serie, que construye un personaje muy creíble, muy penoso, alcohólico, que no consigue superar la muerte de su marido. El casting refuerza la sensación de intimidad. No estamos en un papel para el lucimiento de los actores, sino que se lucen siendo contenidos y aportando ese realismo que la historia necesita. Consiguen trasladar a la perfección la psicología de los personajes del papel a la pantalla. La serie se sitúa durante el periodo conocido como The Troubles, que es ese conflicto que mantuvieron durante décadas los republicanos católicos y los protestantes unionistas. No solo era una disputa política o territorial, era una fractura social que dividió escuelas, barrios, familias e incluso relaciones personales. Y pacífico no era para nada. La ciudad de Belfast era un campo de batalla constante entre los terroristas del IRA, que eran los que querían anexionarse a la República de Irlanda, los católicos, contra el ejército británico. En medio, los partidarios de unos y de otros. Era un país totalmente dividido en el que la violencia era algo tan cotidiano que era prácticamente como vivir en el infierno. Lo importante en Días de ceniza no es el conflicto armado en sí, sino cómo ese clima genera que relaciones íntimas se vean como sospechosas. Y precisamente por eso la pregunta no es qué ocurre en la serie, sino desde dónde se nos cuenta. Lejos de poner el foco en los políticos o bien en el ejército o bien en los terroristas del IRA, Días de ceniza pone el foco en Kushla. La seguimos en su día a día dando clases, trabajando en el bar, la relación con su familia o su actitud ante la injusticia, sus silencios también. Así es como se construye el relato y no con muchos puntos de vista o una historia muy coral. Es una persona ajena al conflicto, normal, enfrentándose a su día a día. Por tanto, la tensión no proviene de lo que sabemos, sino de lo que está pasando alrededor. Si nos fijamos bien, las noticias sobre política o terrorismo están de fondo o fuera de foco directamente. Y eso es una decisión formal. La serie no nos muestra la violencia explícita. Sabemos que existe, pero trabaja más
como ruido de fondo, como conversaciones ajenas, como los silencios que se producen cuando alguien se cruza en tu camino, esas miradas que quieren decir cosas pero no pueden. Sin embargo, lo que Khusla vive en su día a día son las consecuencias de esa violencia. En Días de ceniza, lo que no se ve pesa más que lo que se muestra. Esto que os cuento sirve para explicar que la relación entre Khusla y Michael no es clandestina por la diferencia de edad o porque él esté casado, sino porque se han traspasado los límites comunitarios. La propia serie se encarga de contarnos lo que es un matrimonio entre una persona protestante y una católica. No solo se rompe el código de pertenencia entre unos y otros, sino que es la herencia, en cierto modo, es jugarse el honor de toda una familia. En una sociedad polarizada, el individuo no es solo un individuo, sino que actúa como un representante de la comunidad, por mucho que esta persona no esté involucrada en el conflicto. Dicho de otra forma, enamorarse aquí no es solo una decisión privada, sino que es una toma de posición. Por tanto, el romance es una amenaza. La serie trabaja muy bien ese concepto de identidad heredada. Khusla no elige ser católica, lo hereda. Por tanto, también hereda la culpa y también hereda esa sensación de que algo trágico puede pasar en cualquier momento. Especialmente este punto está muy bien representado. Como también lo está esa vigilancia constante que ya no solo la ejerce el ejército o el gobierno, sino todo el vecindario. Es ese silencio colectivo. No digas nada. Días de ceniza no solo nos habla de un momento histórico, nos habla de cómo los conflictos consiguen sobrevivir en la memoria colectiva. La serie no funciona como thriller político, no hay giros explosivos, sino que funciona como una progresión hacia algo inevitable, una acumulación emocional, unas cuantas pequeñas decisiones que acaban teniendo consecuencias irreversibles. Y de aquí pasamos a un concepto que nos resulta familiar, el de memoria histórica, porque cuando un conflicto acaba, las personas siguen recordando. La culpa es otro concepto constante en la serie, porque incluso atraviesa a los personajes antes de cometer siquiera alguna falta. Hay culpa por desear algo prohibido, por poner en riesgo a la familia o simplemente por no encajar en el relato colectivo. Cualquier desvío en el camino se ve como una traición en una sociedad tan fracturada. En Días de ceniza, la culpa no es consecuencia del conflicto, es un mecanismo para perpetuarse. La serie en sí no plantea nada nuevo y no nos cuenta ninguna historia que no sepamos ya. Conocíamos la ley del silencio, conocíamos la violencia constante que se ejercía sobre los habitantes de Irlanda del Norte. Y la serie no apuesta por la espectacularidad, ni por las explosiones, ni por los asesinatos. Apuesta por lo doméstico, por lo individual, por lo cotidiano, para contarnos el conflicto desde otro punto de vista. A veces ese tipo de enfoque es mucho más efectivo a la hora de conocer un conflicto que esas historias de personajes históricos, de grandes hechos, de grandes gestas o de personajes grandilocuentes, digámoslo así. Porque conocer el día a día de las personas en cualquier contexto es lo que más nos interesa en realidad. Días de ceniza no convierte el conflicto en espectáculo, lo convierte en atmósfera. Y al hacerlo nos recuerda que las guerras más persistentes no se libran en la calle, sino en las conciencias. Y ahora os pregunto, ¿puede el amor mantenerse al margen cuando todo a tu alrededor es ideología? Te leo en comentarios. Y ya sabes, si te gustan este tipo de análisis que estoy haciendo sobre estas series tan interesantes, dale al like, suscríbete al canal de Cultura Seriéfila para no perderte ningún vídeo. Y antes de irte, déjame que te recuerde que tenemos un podcast que se llama Cultura Seriéfila, como este canal, disponible en todas las plataformas de podcasting, en el que pues comentamos estrenos, regresos, renovaciones, cancelaciones y otros temas tratados más en profundidad, como el último podcast que hicimos, que trataba sobre adaptaciones televisivas desde el cómic. Muy interesante. Y también te dejo otro vídeo aquí debajo de este canal por si quieres seguir viendo análisis de series. ¡Hasta pronto!